Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis bíblico. Vamos a pasar al tema del diluvio, ahora el diluvio universal que está registrado en Génesis. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar sobre el Evangelio de Dios, sobre las Escrituras, podemos notar algo así a simple vista, que Dios es un Dios amoroso, que su plan es un plan de felicidad y de amor, que Jesucristo incluso su acto de sacrificio fue por amor a toda la humanidad y a todos los hijos de Dios. Pero cuando nosotros nos encontramos con cosas como el diluvio, por ejemplo, parece un acto de venganza, ¿no? Que Dios simplemente le molestó lo que las personas estaban haciendo y pensó, bueno, voy a mandar un diluvio para raer a toda la humanidad, como dice en Génesis, porque me arrepiento de haberlos creado, ¿no? Otras cosas también, como por ejemplo en el Éxodo bíblico, más adelante de Génesis, en el libro de Éxodos y Número, como podemos ver que Dios muchas veces parece estar irritado con el pueblo. Y también cuando recordamos la ley de Moisés, el ojo por ojo, diente por diente, apedrear hasta la muerte a las personas que cometen algún simple error, parece algo contradictorio con todo esto que tiene que ver con el Evangelio de amor y de crecimiento de Dios. Ahora me gustaría hacer un paréntesis antes de comenzar para explicar mejor esto, para que podamos entender de qué se trata todo. Debemos ser humildes y entender, aunque a muchas personas no les gusta, de que las escrituras fueron escritas por hombres, por personas, y que muchas veces no entendían lo que hacían. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, comprobado está que Israel fue conquistado por Nabucodonosor en el año 600, aproximadamente en el año 600 a.C. Y cuando esto pasó, ellos estuvieron 70 años viviendo entre los babilonios y entre toda la cultura de Mesopotamia. Y también ellos pudieron captar muchas de las cosas que ahí estaban viendo e introducirlas a los registros bíblicos o a la Torá o al Antiguo Testamento como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, en el código de Hammurabi la ley era apedrear hasta la muerte a personas que cometían adulterio o ciertas ofensas que también están registradas en la ley de Moisés. También tan conocido ojo por ojo, diente por diente, también era parte del código de Hammurabi, un código muy estricto, de ley, en el cual las personas eran sometidas por cualquier grave error. Son leyes totalmente mundanas, leyes de hombres, de esa época, que fueron introducidas a la ley de Moisés. De hecho, Jesucristo mismo los corrigió muchísimas veces cuando iba a ver que una mujer culpada de adulterio iba a ser apedreada hasta la muerte. También lo corrigió cuando dijo: habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen y ultrajan, dad la otra mejilla, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que los judíos de la época creían que Jesucristo estaba contradiciendo a la ley de Moisés. Sin embargo, Jesucristo lo que estaba haciendo era enseñarla de la manera real y correcta. Dios no puede pedirle a una persona ser apedreada hasta la muerte porque comete un error. Dios no puede decir: véngate de tu enemigo, por más que hace justicia por mano propia, o como sea, hace justicia, porque Él sabe que somos imperfectos y que cometemos errores, y más de una vez ha dicho de que el juicio es solamente de Él. En nosotros está perdonar, incluso 70 veces 7, como el Señor se lo dijo a Pedro. Vemos que esas contradicciones solamente existen porque el hombre ha cometido errores y no podemos culpar a las cosas de Dios por los errores de los hombres. La Biblia es un libro de Dios, pero es por eso que yo uso, por ejemplo, también el libro de Moisés, otras escrituras, o incluso a veces estoy hablando de otros libros apócrifos, como el libro de Yazar, por ejemplo, que son escrituras que nos pueden ayudar a entender mejor el contexto bíblico y lo que realmente estaba pasando. Como dijimos la otra vez, Dios no se arrepiente de haber formado al hombre en la época de Noé, sino quien se arrepintió fue Noé. Entonces hay un error ahí, no doctrinal ni nada de eso, sino un error de transcripción. Alguien que estaba escribiendo eso lo hizo mal en su época, lo escribió mal, y todas las Biblias, la mayoría de las versiones, porque sabemos hay muchas versiones de la Biblia que tienen algunas pequeñas diferencias, pero en todas las versiones bíblicas nos dicen esto, que Dios se arrepintió en ese pasaje de Génesis,
Sin embargo, Dios no se arrepiente, como dice más adelante. Dios no se arrepiente porque no es hijo de hombre para que se arrepienta, como dice en Números 23:19. Entonces vemos que pasan esas pequeñas, se le pueden decir, contradicciones que son por error del hombre. Y si nosotros no somos lo suficientemente humildes de aceptarlas y de buscar fuentes inspiradas de Dios a través de los profetas modernos, vamos a caer en esos errores también y podemos incluso condenar los actos de Dios del Antiguo Testamento, verlo como un Dios déspota y un poco vengativo cuando no era así. No tiene nada que ver, ¿no? No era de esa manera, sino que eran las personas quienes escribieron mal o relataron mal las cosas que estaban aconteciendo. Dicho esto, vamos a seguir entonces. Bien, para comenzar, Dios siempre ha dado a su pueblo oportunidades de comenzar de nuevo. Por ejemplo, aconteció en el Éxodo de Egipto, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, les dio la oportunidad de comenzar en una tierra prometida sin las antiguas tradiciones egipcias, sin la idolatría, sin la esclavitud, una vida totalmente libre. También aconteció en el libro de Mormón con Nefi y su familia, cuando en el año 600 a.C. aproximadamente los invitó a salir de Jerusalén para venir hasta el continente americano y poder comenzar de nuevo. También en el libro de Mormón, al hermano de Jared y a su familia y a su pueblo, que los invitó a salir de lo que era Mesopotamia para que puedan también heredar una tierra en donde fueran libres del mundo. Y bueno, en la época de Noé fue algo general, ¿no? No había para dónde ir. Recordemos que era un continente, solo estaba Pangea. Las personas habían poblado posiblemente gran parte de todo el territorio terrestre. No había un océano que los dividiera como hay ahora, entonces eran quizá algunos mares y ríos que dividían, pero no era tan grande la distancia, entonces las personas podían ir colonizando diferentes lugares y extenderse por todos lados. De hecho, la familia de Caín también se expandió por varios lugares, no quedaron en un solo sitio, y sus costumbres también. Las combinaciones secretas que habíamos estudiado en el comienzo de los análisis bíblicos, que comenzaron con Caín, se habían esparcido por toda la tierra también. Y bueno, no quedó otra cosa que borrar todo para comenzar de nuevo, para darle una oportunidad a los justos de volver a empezar. Ahora, pongámonos en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas personales. ¿Cuántas veces hemos querido que se nos dé una nueva oportunidad de comenzar de nuevo? Qué bueno sería, ¿no? Imagínense, nos va mal en el trabajo, nos va mal con nuestros conocidos, en nuestro barrio, en nuestro entorno, y se nos da la oportunidad de mudarnos en donde vamos a poder comenzar de nuevo sin aquellos prejuicios, sin aquellos problemas que por ahí teníamos. Es una idea bastante buena, realmente es un alivio para muchos que esto sea posible, y Dios lo ha hecho muchas veces con las personas. Él los invita a salir de un sistema corrupto para comenzar a vivir su vida. Nos invita a salir del mundo, de hecho, para que nosotros podamos comenzar a vivir una vida nueva a través del bautismo y según la que Él enseñó. Eso es el bautismo, ¿no? De eso se trata. Y bueno, como dije, es una gran oportunidad de progreso y de mejora para cada persona. Él siempre está pensando en todos. Una cosa interesante a destacar es que en Génesis dice, Dios dijo, y sus días ciertamente serán 120 años. O sea que Dios le dio una oportunidad a la humanidad en la época de Noé de 120 años para que se puedan arrepentir, para que puedan cambiar y para que puedan aceptarlo nuevamente. Pero vemos que esto no pasó. Ahora ahí cambia bastante nuestra visión de ese Dios tirano, ¿no? De ese Dios un poco no, ¿cómo es la palabra? Con poca, bueno, no me sale la palabra ahora, pero que se irrita fácilmente, ¿no? Actitudes que incorporaron de los dioses sumerios y la mezclaron un poco en las escrituras bíblicas, pero que realmente Dios no es así, sino que es un Dios benévolo y paciente. Imagínense Dios 120 años para que las personas puedan cambiar. Eso mismo nos da a entender a nosotros que puede pasar en nuestras vidas. Nosotros cometemos errores y muchas veces errores graves, pero no estamos condenados hasta en ese momento. Nosotros podemos arrepentirnos, podemos seguir cambiando y mejorando siempre a lo largo de nuestra vida. Eso es una enseñanza de un Dios totalmente benévolo y paciente. Ahora bien, en esos 120 años, mientras la humanidad se podía arrepentir, Noé, obviamente, y sus hijos justos estaban predicando el Evangelio, estaban enseñando a las personas, como podemos aprender en el libro de Moisés, en el capítulo 8, del 13 al 23.
cómo las personas se esforzaban, las personas justas, por enseñarle el camino correcto a esa humanidad perdida, ¿no? Que de hecho hay muchos comentarios de las cosas malas que hacía esa humanidad, esas personas, esa humanidad, les digo como diciendo en el pasado, pero eran personas como nosotros, que estaban inmersos en no solo la idolatría, sino que en una vida totalmente corrupta, que ni ellos siquiera podían ser felices ya por la inseguridad que había en esa época. De hecho Moisés, como dice en el libro de hecho Noé, como dice en el libro de Moisés, pasó por mucha persecución y angustia también por causa de las personas. Entonces podemos ver que en estos 120 años, mientras Noé y su familia justa estaba enseñando a las personas, también se construía el arca en ese periodo de tiempo, ¿no? Dios dio 120 años en donde instruyó a Noé la manera exacta y correcta de cómo construir ese arca, que habíamos dicho que fue de madera de gofer, como dice en Génesis, y como había dicho también en el video anterior, llama mucho la atención esto de que ya era un mundo muy extenso en todas las cosas, ya conocían plenamente lo que era el metal, la metalurgia, como vimos de Tubal-Caín y las demás personas que conocían cómo hacer las diferentes mezclas de metales para obtener metales más duros, para hacer diferentes cosas. Ellos habían pasado más o menos desde Adán unos 1000 a 1200 años, desde Adán hasta Noé. Entonces realmente si nosotros en 120 años aproximadamente pudimos crear este mundo de tecnología que tenemos hoy en día, ellos probablemente también pudieron haber hecho algo semejante. No digo igual, no estoy diciendo que tuvieran un micrófono o un celular o una computadora, pero sí obviamente podían haber desarrollado tecnología de maquinarias, de construcción, de muchísimas cosas más, y por qué no lo que nosotros tenemos hoy en día también puede ser. Recordemos que con el diluvio todo lo que ellos tenían se perdió y la humanidad comenzó de nuevo desde cero, como hablamos anteriormente. De hecho hay muchas ruinas de ciudades que tienen más de 5000 años, o ruinas que se han encontrado de más de 5000 años, que de hecho han sido muy pocas, que parecen tener una precisión muy exacta en cuanto a sus medidas, en cuanto a el trabajo de los materiales, que casi siempre eran de piedras pesadas y eran bien apiladas a una distancia muy, muy alta. No sabemos cómo podían haberlo hecho en una época que se cree que ni siquiera existía la rueda, pero probablemente sí, ellos tenían quizá muchas maneras de tener grúas o cosas. Obviamente que aquí estoy simplemente hablando de la posibilidad, no estoy diciendo que haya sido así. Recordemos que la humanidad, la evolución del ser humano como tal no existe. Entonces si el ser humano hoy es capaz de crear cosas, antes también lo era y lo va a hacer en el futuro. Es simplemente eso. Contamos con la misma inteligencia. Bueno, ellos habían, Dios le había dicho que construyera simplemente un arca de madera y le enseñó los pasos y las instrucciones a seguir. Incluso el tamaño de este arca era del tamaño aproximadamente de un campo de fútbol americano. Era muy grande, con todo lo que incluía, ¿no? Los pisos y las determinadas divisiones que también debería contar esta arca. Y bien, como habíamos dicho también en el video anterior, el diluvio era algo que iba a acontecer sí o sí. Era de hecho un bautismo del planeta Tierra, por lo cual todo el planeta debería ser cubierto por agua. Como vemos, cuando empieza el diluvio, cuenta que las compuertas del abismo salían, desde las compuertas del abismo salían agua, o sea que también el agua subterránea salía inundando y cubriéndolo todo. No eran solo lluvias torrenciales, sino que habían grandes tsunamis, grandes cataclismos. Imagínense un fin del mundo con todo lo terrorífico que es. Bueno, así fue el diluvio. Y esas ciudades probablemente construidas por Caín y sus antepasados, y las demás civilizaciones que pudieron haber surgido, pudieron haber sido cubiertas totalmente por el agua, siendo que se rompía la tierra en su lugar y salía el agua rompiendo quizá muchas de sus edificaciones. Es por eso que hoy en día no podemos encontrar nada de lo que pasó hace 4500 años atrás. Más atrás no sabemos absolutamente nada. Las únicas cosas, las ciudades más viejas que podemos encontrar datan de unos 4000 a 4500 años atrás, como dije, o quizás 5000 años atrás como máximo. Recordemos que el diluvio aconteció de unos 5000 años a 5200 años atrás, desde nuestra época. Entonces es por eso que la arqueología solo ha podido encontrar cosas como ciudades más antiguas, a las de antigua Sumeria, por ejemplo, y no se ha encontrado otras cosas, porque el diluvio se encargó literalmente de borrar y de resetear todo lo que la humanidad había hecho a través de la maldad, a través de la codicia en esa época. Bueno, entonces Noé y su familia suben al arca
y estuvieron prácticamente casi un año dentro de esa arca esperando a que las aguas puedan descender y que más o menos en los lugares más altos por lo menos se pueda vivir, se pueda respirar, etcétera, ¿no? Y el arca fue a parar a los montes de Ararat, como dice Génesis. Y como dije en el video anterior, el arca de Noé, sabemos que no estaba ahí en esa región donde ahora viene a ser Turquía, por esa parte, ¿no?, del mundo, sino que estaba en otro lugar. Según la revelación moderna, las primeras civilizaciones de los seres humanos comenzó en el continente americano, donde hoy en día es el continente americano y no en la antigua Sumeria como se cree. Entonces el arca de Noé viajó, fue trasladada por las tormentas, por la tempestad, hasta donde son los montes de Ararat, y bueno, y ahí ellos comenzaron nuevamente con sus vidas. Pero eso lo dejaré para otro video, para explicar mejor lo que aconteció desde el diluvio hasta que después de que ellos salieron del arca y comenzaron a repoblar la tierra y a organizarse nuevamente. Espero que te haya gustado este video, este análisis bíblico. Te invito a compartirlo si así fue, que les puedas dar me gusta a este video y que dejes tu comentario también. Muchas gracias.